La carica papaya se presenta como un árbol de tronco fino y escasamente ramificado. Puede medir hasta 2.5 metros de altura. Las hojas de la planta de papaya son alternas y aparecen aglomeradas en el ápice del tronco y de las ramas. Las hojas pueden llegar a medir hasta 75 centímetros de diámetro. Son palmeadas con grandes lóbulos. Su borde es partido, su nervadura es radial y su veración es reticulada y tiene hojas largamente pecioladas. La base es profundamente cortada con lóbulos sobrepuestos, lóbulos grandes, y cada lóbulo tiene una base ancha y acuminado. El ápice de la hoja es agudo, pinnatinervado e irregularmente pinnatilobada. El haz es de color verde oscuro o verde amarillento. Es brillante, marcado con formas visibles por las nervaduras hundidas de color blanco amarillento y las venas reticuladas. El embés es de color verde amarillento pálido y opaco. La planta venadera tiene hojas alternas, enteras, lisas y ovadas. Su borde es entero, tiene una base acuminada. Sus hojas son verdes brillantes elípticas, ligeramente espilosas. Su ápice es agudo, con nervaduras pinnadas y sus veraciones reticuladas. La hoja es totalmente peciolada. Las hojas de limón son hojas alternas, simples, coriáceas, con limbo elíptico de margen más o menos cerrado y granuloso. A su vez contiene una nervadura peninervial y sus hojas miden entre 5 a 10 centímetros de largo y contiene peciolos cilíndricos articulados. El borde de esta hoja es entero, su ápice es obtuso y su base es redondeada. Posee en las ramas unas espinas gruesas y duras que le sirven como sistema de defensa.